Esta plataforma se sustenta en los principios de libertad, igualdad, equidad, solidaridad, inclusión, diversidad, además de participación y comunicación. De allí que la comunicación es una de las bases fundamentales de la plataforma del derecho internacional. Por esto, la alianza de medios, conformada por PRDiradiotv.com, revista plenaria Agenda del Congreso de la República, y el noticiero de las 12 de Radio Cordillera de Todelar, y de manera especial sobre el tema de la comunicación vinculada y profundamente con el desarrollo de la sociedad y de los sujetos que la componen, y por la profesión que transforma las opiniones del país, hoy tenemos al senador Richard Aguilar Villa, quien es ponente del proyecto de ley que reconoce a los profesionales de la comunicación social y el periodismo, además de las carreras afines. También está con nosotros Ramón Soto, quien es el secretario ejecutivo del Colegio Nacional de Periodistas, capítulo Bogotá. Al senador Richard Aguilar, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, una alegría estar acá con ustedes, saludar especialmente a todos los oyentes y a las personas que nos están viendo a través de todas las plataformas digitales. Ramón Soto, muy buenos días. Buenos días, Carlos, pues cordial saludo para usted y para toda la radioaudiencia y televidencia que nos ve a esta hora. Pues senador, el tema bastante interesante que vamos a tocar hoy tiene que ver con el proyecto de ley 232 que está presentado en el Congreso de la República. Esto viene desde la pasada legislatura, cuando el doctor Mauricio Aguilar lo presentó en el Congreso de la República, y usted ha retomado esta iniciativa. Senador, hablemos de la importancia de este proyecto de ley. Bueno, pues primero que todo expresarles toda la admiración y respeto a los comunicadores sociales y a los periodistas. Hemos querido asumir la responsabilidad de sacar a flote este proyecto porque vemos la gran importancia que va a representar para el país en diferentes aspectos. Pero quiero mencionar 4 que es como el núcleo central del origen y visión que tiene el proyecto. Pues primero que todo, yo sé que muchos no lo saben, pero quiero informarles que para ser periodista y comunicador social uno tiene que estudiar muchísimo, pero cuando se gradúa no es una profesión, sino es reconocida como un oficio. Y es un oficio donde se manifiesta que no implica un riesgo alguno. El principal objeto de este proyecto es elevar a esta carrera como una profesión y que sea una carrera de alto riesgo. El segundo, los que ejercen el periodismo de una manera empírica, queremos motivarlos para que se profesionalicen. Esto ocurre mucho, no solamente acá en Bogotá, sino mucho en la región, donde hay personas que llevan no 5, sino 20, 30 años ejerciendo el periodismo, que quiere buscar esa profesionalización. Ya existen programas a lo largo y ancho de nuestro país en diferentes universidades, ejemplo la Universidad Nacional Abierta a Distancia, donde se homologa un número de créditos para lograr ese título profesional al cual queremos elevar. Tercero, creación del Consejo Nacional de Comunicadores y Periodistas. ¿Qué quiere este consejo? Primero, elevar la voz por esta profesión. Segundo, velar por su protección. Y tercero, propender por las buenas prácticas. Y cuarto, que exista una autorregulación cuando la sociedad y cuando el ejercicio está... Mis prestaciones sociales no existen. Oiga, quiero tener un mejor salario, pero el modo que me están vinculando no me permite tener un ahorro. Y por eso este Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional Profesional para los periodistas y comunicadores sociales, pues van a tener esa principal tarea de velar por los intereses, derechos laborales, prestacionales, sociales, fundamentales de nuestros periodistas. Durante la etapa de socialización de este proyecto, realizada hace una semana en el Congreso de la República, pues el senador y los asistentes se hacían algunas preguntas, algunos interrogantes sobre el tema de la comunicación social y el periodismo. Algunos se preguntaban qué es comunicación social. Don Ramón, muy buenos días, pues contémosle a nuestra audiencia qué es comunicación social. Bueno, primero que todo hay que establecer la diferencia entre lo que es el comunicador social y el periodismo. Perdón, una afección aquí en la garganta. El periodista es la persona que está constantemente en los medios de comunicación, el que se encarga de transmitir la información diaria que sucede en todos los niveles
local, regional y nacional. El que trabaja la información y el que se la entrega al ciudadano. Ese es el periodista. El que tiene la vocación también social para ejercer esa labor que socialmente es destacada por los colombianos. Ese es el periodista. El comunicador social adquiere unos conocimientos poco más profundos en cuanto a temas de investigación, por ejemplo, en la sociedad, y necesariamente no tienen que ser temas de periodismo, sino temas que afectan a la sociedad como tal, a grupos étnicos, a indígenas, y hacer trabajos de campo, de investigación, lo mismo que el desempeño de tareas en el terreno institucional. Esa es básicamente lo que es la diferencia entre el comunicador social y el periodista. Podríamos decir, Ramón, en resumen, que comunicación social es el conjunto de los estudios que analizan todo lo vinculado al desarrollo de los procesos comunicativos en una sociedad, y que el periodismo es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o de la televisión. Al senador, un interrogante muy importante: ¿puede ser nocivo para el Estado pretender intervenir en la expedición de títulos de... Pues miren, mucho se ha dicho, ¿no? Mucho ha dicho la Corte Constitucional cuando el magistrado Carlos Gaviria en el año 98 pues hizo su ponencia y la Corte falló una sentencia en donde reconocía que dar esa tarjeta profesional a las personas que estudiaban comunicación social y periodismo pues limitaba ciertos derechos, en donde dijo que para poder expresar esa opinión no se necesitaba una tarjeta profesional, pues abolió la tarjeta profesional. Otro en donde decía que esta profesión no implica un riesgo social, pues con todo respeto está totalmente equivocado, porque si hay una profesión que más ha sufrido en nuestro país han sido los periodistas. No podemos ir muy lejos en la historia, en donde ya hace unos meses tuvieron que enterrar en Ecuador a los periodistas ecuatorianos que están en la frontera, que fueron acribillados a mansalva por parte del terrorista o narcoterrorista de Huacho, que forma parte de las disidencias de las FARC. Así que yo creo que debemos entrar a poner unas reglas de juego claras, porque no es justo que muchas personas que estudian, que van a la academia, que logran obtener unos conocimientos, pues sean reemplazados por personas que están ejerciendo otras carreras y que el día de mañana fueron como periodistas y pues les quitan esos espacios laborales. Yo no estoy diciendo que sea abogado, yo soy abogado, no puedo opinar, no puedo estar, claro que lo puede hacer, pero por lo menos que existan unas ventajas y que el Estado ayude, así como ayuda a otras profesiones a surgir, que ayude a nuestros periodistas a surgir. Y lo más importante, que hayan, reitero, esas reglas de juego muy claras cuando haya una violación, porque el derecho a opinar, el derecho de expresión no puede ser un derecho absoluto, no es un derecho absoluto, tiene ciertos límites, y el límite es hasta cuando inicie la responsabilidad individual. Estamos en PRIRadiotv.com y en el noticiero de las 12 de Radio Cordillera de Todelar. PRIRadiotv.com pues realiza sus debates con temas interesantes de la vida nacional. El senador se refiere a la sentencia C87 que habla del año 98, que habla de la libertad de profesión y oficio y de la facultad del legislador para exigir títulos académicos. En esta sentencia pues se dice que la libertad de opinión no implica un riesgo, lo mismo que la libertad de información. Senador, existen muchas normas en nuestra legislación que amparan tanto el derecho a la libertad de información como el derecho que tienen las personas a recibir información veraz y oportuna. ¿Qué se pretende con este proyecto de ley en esta materia? Pues miren, eso no va a cambiar mucho, simplemente con el Consejo Nacional de Periodistas y Comunicadores Sociales pues debe existir una autorregulación. Todo periodista, porque muy bien lo definías, tiene una responsabilidad social de comunicar con veracidad e imparcialidad. Incluso la obligación de contrarrestar sus fuentes, de examinarlas, revisarlas, cotejarlas
para que cuando saquen la información al aire, sea esa información que no vaya a mal informar y a desinformar, y en donde después pueden ir en contravía de muchos derechos de parte de las personas de las cuales ellos pueden estar hablando o de las personas que están recibiendo la información. Es que hoy también, con el mundo digital, con el internet, con este tema de las redes del Facebook, del Twitter, pues es un universo tan grande que nosotros no vamos a limitar que la gente se pueda expresar, pero que entiendan que debe haber veracidad e imparcialidad para el que cree un medio digital. Si yo soy un medio digital, como los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, y se está comunicando, y se dice cero, se llaman medio de comunicación, pues ahí deben comunicar con esa veracidad y con esa imparcialidad, so pena incluso pues, de ser responsables de acciones penales, porque si uno malinforma, desinforma, calumnia e injuria, pues ahí ya está el derecho a que procedan las diferentes acciones. Muchos me han dicho, venga senador, pero es que esto es tan difícil de reglamentar porque eso está ocurriendo en todo el mundo. Pero nosotros ya tenemos un precedente donde la misma Corte falló, esa es la sentencia 695 del 2017, prácticamente en mitad de la campaña, cuando empezaron a hablar, a amenazar en las redes y se le dio derecho a esas personas de actuar, de demandar e incluso a la propia Fiscalía de accionar su aparato judicial para poder judicializar, valga la redundancia, a estas personas. ¿Por qué las asociaciones gremiales, especialmente el Colegio Nacional de Periodistas, ha venido apoyando este proyecto, Ramón? Bueno, porque creemos que es una iniciativa que da un primer paso de reivindicar, de dignificar, que creo que sería el término más adecuado, el tema de los periodistas en Colombia como tal. También incluir ese segmento grande que es profesional, que fue una universidad, que es el de los comunicadores sociales, y sus innumerables ramas, como son los comunicadores organizacionales, y como 10 ramas más, según nos dicen desde el Ministerio de Educación, con respecto al manejo que hacen los comunicadores en nuestro país. Entonces, al ver, digamos que la valentía de este joven senador costeño y santandereano, es como pues, la colipola, mitad sí, costeño y mitad santandereano. Hemos tomado la iniciativa de apoyarlo porque es enfrentarnos al gran monstruo de los medios de comunicación, de los empresarios que manejan el gran negocio, que fueron los mismos que influyeron en esa sentencia política que nos quitó la tarjeta profesional, que fueron los mismos que influyeron para que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez nos quitara la condición de profesión de alto riesgo y también afectaron a otro grupo significativo de colombianos como son los locutores profesionales que tenían un salario digno, y a partir de esa persecución que se les hizo también se les quitó esa categoría. Fíjate que la locución, que era una de las profesiones más lindas de Colombia, desapareció. Ahora vulgarmente son unos poneriscos que le llaman dichoqui. Entonces, ¿qué quieren estos empresarios con los periodistas del país? Llevarlos a su más mínima expresión, pagarles lo que quieran, aquellos que por lo menos le reconocen algo a los periodistas, con los cuales tienen que trabajar para que eso se convierta en el insumo, la materia prima, para generar su gran negocio, que es quedarse con la gran torta de publicidad de nuestro país. Si estamos en un Estado social de derecho, como tú indicaste al principio, pues creo que nosotros también tenemos derecho a estar ahí, como colombianos, porque pagamos impuestos, porque aportamos al sostenimiento de la democracia colombiana. Y en ningún momento, fíjate, yo creo que tendríamos que hacer uno o dos programas más para establecer, porque ya lo discutimos en muchos foros, inclusive con el mismo Carlos Gaviria, en donde se estableció, se le demostró enfrente que estos fallos que salieron de la Corte Constitucional afectando nuestra dignidad social y humana fueron unos fallos inminentemente políticos. Y él no nos dijo, nuestro desaparecido presidente Jorge Fernández,
lo llevó a esa expresión y nos dijo, ustedes pueden demandar esa ley porque en ese tiempo el país tenía otras condiciones, el país está en otras condiciones hoy y eso se podría demandar. Lo mismo que la falacia que se hizo cuando se nos quitó la condición de profesión de alto riesgo. Por primera vez en Colombia, en la historia política de nuestro país, se obvió una cosa que es natural en cualquier tema de esta naturaleza, de este peso que se vaya a hacer en la historia de nuestro país, que es obviar los estudios cualitativos y cuantitativos de las ciencias sociales para que un Estado, para que un gobierno pueda tomar una determinación. Un capricho del ministro del Interior de esa época y del gran embajador que tenemos en Washington como fue Pechito Santos. Senador, ¿cuál es el ambiente que usted ve en el Congreso de la República para la continuidad de este proyecto de ley y en las agremiaciones luego de la audiencia que se realizó en el Salón Luis Guillermo Vélez, auditorio del Congreso de la República? Pues yo quiero agradecer primero pues a Ramón por ese apoyo, es muy necesario y creo que los apoyos se están sumando. Por supuesto hay observaciones, la principal observación es que esto llegase a limitar la libertad de expresión y la libertad de opinión. Nosotros no nos metemos en lo absoluto en ese campo, pero sí vamos a hacer unos encuentros regionales, vamos a ir al Atlántico, vamos a ir a Santander, vamos a ir al Valle del Cauca, vamos a ir a Antioquia, todo en aras de seguir recogiendo observaciones, de seguir fortaleciendo el proyecto y para el mes de noviembre yo creía que sería prudente ya presentar el articulado definitivo. Nosotros no queremos entrar, Ramón y Carlos, en una puja. Nosotros lo que queremos es que todos se sientan cómodos y que tanto los grandes gremios, o por decirle los canales o los dueños, sientan que esto no va a violentar sus empresas, pero también que exista una justicia social por parte de aquellas personas que se han formado y que se han profesionalizado para ejercer esta carrera. Por eso decidimos hacer estas audiencias, Ramón. Bueno, ustedes que estuvieron ahí, sí. La principal crítica fue lo de la tarjeta profesional. Yo creo que el debate debe superar el tema de la tarjeta profesional. Hoy en día el reconocimiento no le da una tarjeta profesional, pero sí la necesidad de la autorregulación y propender por las buenas prácticas y poner unas reglas de juego muy importantes para las personas que ejerzan el periodismo. Por lo tanto, como no estamos hablando de derechos absolutos, estamos hablando de que esto va a ir creciendo a nivel que los medios de comunicación sigan creciendo en el mundo digital. Por ejemplo, acá ahorita hablamos que esta entrevista no solamente va a estar en radio, en televisión, sino también en las mismas plataformas, y hay que saber qué va a pasar de aquí a 10 años para preverlo y poder incluir los componentes en ese proyecto de ley que nos ayude a solucionar los problemas venideros. Esto ocurre como en la cirugía plástica. Cuando ocurre algo, una mala práctica, pues la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica se pronuncia. Cuando un cirujano plástico comete una actitud indebida, no en lo penal, sino en lo ético, pues la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica sale a pronunciarse, y nosotros necesitamos este consejo para que se pronuncie, para que vele por los intereses de los que son mal remunerados, para que vele también por los intereses de los grandes canales, si queremos decirlo así, y que vele por los intereses de las regiones, y que haya un consenso. En este Consejo Nacional queremos incluir al Gobierno Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de las TIC, Ministerio de Educación, muy necesario para que cuando se hable de temas de homologación esté el asiento del Ministerio de Educación. Cuando se hable de temas laborales, pensionales, prestacionales, pues hablamos del Ministerio de Trabajo. Y cuando hablamos de las diferentes plataformas y este mundo virtual, pues que esté el Ministerio de las TIC, así como ocurrió cuando estamos hablando de las plataformas Uber, donde el Ministerio de las TIC decía, oiga, es necesario reglamentarlo, pero el Ministerio de Transporte se negaba por una razón en cuanto a los taxistas. Pero la realidad mundial nos lleva a que debemos estar preparados, porque esto, así como ya se volvió un universo tan grande, ese universo, por lo que veo, tiene un poco más de campo para crecer. Efectivamente. Senador, muchas gracias por estar en esta alianza de medios entre PRIRadiotv.com, revista plenaria general del Congreso de la República, y el noticiero de las 12 de Radio Cordillera de Todelar,
para estar bien informados. A Ramón también muchas gracias. Senador, muchas gracias. No, muchas gracias, mil gracias, porque esto está creciendo, el apoyo que nos han dado ustedes es fundamental. Le he pedido a Ramón que nos ayude con el articulado, siéntanse ustedes libres en proponer. Si hace pocos senadores proponen cosas que son imposibles en nuestro país, ¿por qué nosotros, con este gremio tan importante, no vamos a presentar cosas que yo soy consciente de que sí van a pasar en el Congreso de la República, siempre y cuando estemos así trabajando unidos? Sí, finalmente, Carlos, gracias por invitarnos y, como te dije hace un momento, se necesita otro espacio para explicar otros temas, porque, por ejemplo, hoy invitamos a Rodrigo Calleja, que es el presidente de la Asociación de Periodistas Víctimas, que es un tema que todavía está muy invisible en el país, y somos, porque me incluyo ahí, soy víctima del conflicto armado, no me vine a Bogotá por capricho, sino por temas de amenazas del tema de la guerra, para que el país también conozca también esa otra mirada a los verdaderos periodistas víctimas del conflicto armado en Colombia. Y finalmente decirles que por primera vez en la historia de este país, 6 gremios de periodistas están unidos en la defensa de esta gesta social que ha iniciado de forma muy valiente el senador Richard Aguilar. ACOR, CPB, Colegio Nacional de Periodistas, Asociación de Periodistas de Bogotá, Económicos, APE, la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, APE, y la Asociación de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en nuestro país. Pues no sobra recordarle a Ramón Soto y al senador Richard Aguilar que invitamos a la presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, Gloria Vallejo, y no alcanzó a llegar. Estamos en PRIRadiotv.com, didáctico, plural e independiente. ¿Listo, Gloria? ¿Listo, señorita? No se apropiate.